Ya. Este caso es un poco viendo otro aspecto, pero de lo mismo. Y vemos acá que hay una mujer de 45 años, ¿cierto? Y lo dejé específicamente más que nada para aprovechar de hablar de otras cosas. Tiene un linfoma del manto. ¿Qué es lo que es el linfoma del manto? ¿Se acuerdan? Primero, ¿es Hodgkin o es no Hodgkin? Linfoma del manto. Es un not Hodgkin, ¿cierto? Es un no Hodgkin, correcto, ¿cierto? Pero creo que, claro, es un los Hodgkin, ¿cierto? Son predominantemente, bueno, los dos tienen una afectación del linfonodo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de linfoma del manto, hablamos de no Hodgkin. Y cuando hablamos de linfoma no Hodgkin, ¿cierto? Eh, y vemos la arquitectura de un linfonodo, supone que está la zona central, o sea, la zona germinal que se llama, ¿cierto? Después hay vamos a hacerle puntito mejor. Eh, Hay una zona, ¿cierto?, que se llama manto, justamente, y por fuera está la zona marginal. Entonces, así cuando tienes un linfoma no Hodgkin, puedes tener un linfoma de la zona marginal, un linfoma del manto, o un linfoma de la zona germinal, ¿cierto? Y en la zona germinal, ¿cierto?, está el linfoma folicular, ¿cierto? Está el difuso grande de células B, perdón, el difuso de células B gigante, y el de Burkitt. En el manto está el linfoma del manto, y en el marginal están los clásicos linfomas tipo MALT, ¿cierto? Eh, ¿Se acuerdan de los linfomas MALT? ¿Dónde están? ¿Cuál es uno de los más importantes? ¿O dónde puede haber un linfoma marginal tipo MALT? En las mucosas Mucosa, ¿cierto? Porque es una mucosa. ¿Y qué mucosa? podría ser la del estómago. La gastrointestinal, ¿cierto? El estómago, también la mucosa respiratoria, y en la mucosa gastrointestinal es re importante porque es el único cáncer que se puede tratar con antibióticos, ¿cierto? Eh, el Helicobacter pylori causa el linfoma un linfoma marginal. Este paciente tiene un linfoma en manto, y después en la zona germinal hay otros tipos de linfoma, son los no Hodgkin. Entonces, este paciente tiene linfoma en manto, es hospitalizada 9 días después de la administración de quimioterapia por una neutropenia febril, para dar el diagnóstico del tiro. La fiebre se resolvió tras el inicio de antibiótico, los hemocultivos mostraron una Escherichia coli sensible a moxi, eh, el RAN es de 2,46 y la pregunta es, ¿qué hago? ¿La mando para la casa con amoxicilina oral? ¿Le dejo los antibióticos endovenosos hasta que la RAN sea más de 500? ¿Le pido un ecocardiograma? ¿O detengo los antibióticos endovenosos, inicio amoxicilina y lo sigo observando en el hospital por 48 horas? Es una pregunta que un poco no creo que les haya tocado a ustedes resolver algo así. Eh, la dejé para hablar un poquito del linfoma y para reforzar un poco el concepto. Eh, el concepto de que es una urgencia oncológica y que estamos con una neoplasia hematológica, ¿cierto? Entonces, en base a eso, ¿qué harían ustedes? Tal vez la D, porque dado el RAN, siento que es demasiado bajo para enviarla a su casa. Ujú. ¿Ya? Sí. Bueno. En general se continúan los antibióticos hasta que la RAM sea más de 500. ¿Ya? Eh, para dar de alta a un paciente tiene que no tener fiebre y tener una RAM más de 500. Y más en un paciente de alto riesgo como este. Así como concepto por si acaso. Capaz que vean algunos hospitalizados después cuando vayan. Doctor, Dime. ¿y no sería correcto quizá hacer la parte de la D que dice detener los antibióticos endovenosos iniciar con amoxicilina? En general, al ser una urgencia, tú prefieres manejarlo con antibiótico endovenoso hasta que se vaya. Ah, ya. En este tipo de pacientes. Si fuese un paciente sin RAN, ¿cachai? De acuerdo. Le cambiamos. Pero en este caso no creo que sea recomendable de escalar hasta que
hasta que el RAN esté normal. Gracias. Ya, veamos que vamos a otra cosa, ahora sí. Una mujer de 57 años, cáncer de pulmón metastásico, llega a urgencia por confusión. Tiene una calcemia de 17,2, una creatinina 1,5, le pasaron solución salina y furosemida, y la pregunta es qué intervención debería hacerse primero. Entonces, primero acá, vamos al caso solamente, que es más cortito. Es una paciente con cáncer que llega confusa, ¿no? Y aquí es importante salir un poco también de nuevo del cáncer y hablar un poco de compromiso de conciencia, ¿no? ¿Qué hago cuando me enfrento a un paciente que viene con un compromiso de conciencia? Y esto puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo, ¿cierto? Eh, Evidentemente, primero evalúo el glago, ¿cierto? Para ver si hay que proteger la vía aérea o no, pero estamos hablando del punto de vista del estudio, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo enfrentarme a un paciente con compromiso de conciencia? ¿Qué causas pueden provocar compromiso de conciencia? Esa es la pregunta. Infecciones. ¿Infecciones? ¿Ya? ¿De qué tipo? ¿O en qué contexto? ¿Sepsi? Ya, perfecto. Una sepsis, ¿cierto? Una sepsis, una infección sistémica que provoca, en el fondo, que provoca compromiso de conciencia por compromiso sistémico general. Lo otro que sea una infección directamente del sistema nervioso central, ¿cierto? Que provoca compromiso de conciencia. Que dicen en el chat, hipohiperglicemia, perfecto. Glicemia. ¿Qué va? Compromiso de conciencia. Hipertensión endocraniana. Ya, hipertensión endocraniana podría ser. Hipertensión endocraniana, cuando hay, claro, cuando pueden producir como su conciencia, antes empiezan otras manifestaciones, ¿cierto? Vómito explosivo, alteraciones, eh, hipertensión y bradicardia, ¿cierto? Puede aparecer, ya, hipertensión endocraniana. ¿Qué más? Cosas más sencillas. ¿Intoxicación por drogas, doctor? Drogas, ¿por qué drogas? Puede ser alcohol. Ya, coma etílico, ¿ya? ¿Qué más? Ujú. Alteraciones electrolíticas. Alteraciones. Ay, me dijo droga, pues, terminemos las drogas primero. Las benzodiazepinas. Benzodiazepina, de acuerdo. ¿Alguna otra? ¿Opiáceo? Tetraciclina. ¿La qué? Tetraciclina. Tetraciclina. Ujú. Me pillaste, no sé si la introducción de tetraciclina produce dirigidamente compromiso de conciencia. Al menos no lo tengo como las causas en la cabeza en este momento. Dice por droga, trastornos hidroelectrolíticos. ¿Cuáles? Hiponatremia, Eso, hipo o hipernatremia. ¿Qué más? también el calcio, que en este caso está alterado. Potasio. De acuerdo. ¿Qué más? Traumas. ¿Ya? TEC. Perfecto. Tec. ¿Qué más? CB, ACV. Perfecto. Entonces, es importante a veces para cuando uno pregunta este tipo de cosas, ¿cierto? Dice, trastorno con de conciencia, tratar de a lo mejor hacerse un esquema. Puedo tener eh, causas propiamente del sistema nervioso central, ¿cierto? Eh,
donde pueden estar las infecciones del sistema nervioso central, donde puede estar no sé, la hipertensión intracraniana, pues, etc. Y cuando uno ve las causas, igual es importante hacerse un esquema, ¿cierto? Pueden tener causas vasculares, ¿cierto? Ya hablamos de accidentes vasculares, pueden haber causas neoplásicas, pensar en cáncer y en hipertensión intracraniana, ¿cierto? Pueden haber, por otro lado, causas tóxico-metabólicas que se llaman, y ahí uno entra a hablar de los hidroelectrolíticos, encefalopatía hepática, encefalopatía urémica, es decir, causas, no sé, traumáticas, causas vasculares generales. Entonces, es importante cuando usted le haga una pregunta así de cuáles son las causas, tratar de hacerse usted un esquema, y para que no se les pasen cosas. Siempre les van a preguntar esto, y siempre va a estar el comodín, intoxicación o medicamentos, ¿cierto? Drogas, porque son medicamentos que producen efectos adversos y tener por lo menos un par de ejemplos que decir. Ya, este paciente, en el fondo, cuando llega un paciente con conciencia, uno debería ir a buscar todas esas cosas que me dijeron, y dentro de eso pedir la calcemia, y este paciente tiene un calcio de 17,2, que evidentemente está elevado. ¿Cuándo yo digo que hay hipercalcemia? Desde los 11 miligramos por decilitro. En general, podríamos decir 10,5, 11, 10,4, bueno, o sea, 10,5 en general, más decir, uno dice ahí hipercalcemia. ¿Y qué es importante con el calcio? Que hay que, a lo mejor en un calcio que no esté tan elevado como este, pero un paciente que llega con un calcio de, no sé, 12,5, ¿qué tengo que pedirle que no está escrito acá? Para poder saber si es el calcio real o no. Albúmina. Albúmina, ¿cierto? Hay que corregirlo con albúmina. Albúmina, sí. Sí. Si baja la albúmina, tiende a subestimar el calcio, ¿cierto? Entonces hay que corregirlo. Hay una fórmula para corregirlo que la pueden buscar después. En este caso, aunque lo corrijamos por albúmina, está alto en el fondo en forma importante. Bien, espérenme un segundito. Ya, entonces tenemos un paciente con hipercalcemia. ¿Qué causas conocen de hipercalcemia? Hiperparatiroidismo primario. Ya, tenemos causa probablemente de un hiperpara primario. ¿Qué otra causa? Que en el fondo de acá hay un aumento de la PTH, ¿cierto? Por un adenoma de paratiroides. ¿Qué otra causa? Cáncer, que hay varias Cáncer, formas ¿cierto? de que sea. Cáncer. ¿Y por qué mecanismo, ¿cierto? O qué cáncer, mejor, qué cáncer producen frecuentemente hipercalcemia? Linfoma, Ya. que eso era por, Cáncer ¿Ah? eso era por cáncer. activación de la vitamina D. Ay, ¿Ah? No, que hablaron todos, no caché. que los linfomas, si bien recuerdo, el mecanismo era por activación de la vitamina D. Ya, el También linfoma estaban los sí, lo que cánceres hace es produce vitamina D ectópica, sí, de acuerdo. ¿Qué más? por lisis de ósea, o sea, compromiso óseo que se libera Ya, calcio. digamos osteolisis, ¿cierto? ¿Qué cáncer ahí te produce osteolisis? Mieloma y El cáncer de mama. mieloma, ya. El mieloma, los cánceres de mama que producen lesiones, ¿cierto? En el fondo, osteolítica, metástasis osteolítica, perfecto. ¿Y por qué otro mecanismo un cáncer puede provocar hipercalcemia? Porque hay otros cánceres que también pueden provocar hipercalcemia. Porque dice, claro, linfoma porque en el fondo aumenta el flujo de Cáncer. vitamina D, osteolisis, ¿y el otro? Que se produzca PTH ectópica. PTH ectópica, ya. Un Eso es raro, péptido, PTH ectópica es raro, pero sí, puede ser. ¿Y? ¿Lisis tumoral? Lisis tumoral, de acuerdo, osteolisis. O sea, no es lisis tumoral, sino que es lisis de... Sí, lisis tumoral, de acuerdo. No, la lisis tumoral produce hipocalcemia, ¿ah? Y acá lo que ocurre es osteolisis del hueso. De ahí vamos a ver un caso de lisis tumoral para aclarar más ese punto, pero... Lo otro que produzcan PTH
ERP, o péptido relacionado a PTH, ¿ya? Que no es PTH propiamente tal, sino que es como una molécula que se parece y que hace su acción de PTH. Entonces, esos son los mecanismos por los cuales pueden haber en aumento de vitamina D. Y esto es también las patologías granulomatosas no casificantes, tipo sarcoidosis, también pueden provocar hipercalcemia por aumento de la vitamina D, ¿ya? Pero acá, ojo, los cánceres tienden a provocar ese aumento de calcio. El hiperparatiroidismo produce ese aumento de calcio, ¿ya? El hiperparatiroidismo generalmente produce hipercalcemia leve, ¿ya? No en la magnitud como estamos viendo en este paciente, que aparte tiene cáncer, pero bueno. Eso puede servir un poco para discriminar, o para tener una idea. Para aprovechar de repasar un caso un poco, ¿qué hace la PTH con la calcemia? ¿Qué hace la PTH con la calcemia? La ¿La aumenta, la aumenta. disminuye? La aumenta, ¿cierto? Aumenta ¿Por la qué la calcemia, aumenta? sí. ¿Qué hace? Mayor resorción ósea, Resorción ósea, perfecto. Estimula la resorción ósea. mayor absorción de vitamina D, ¿De acuerdo? Absorción gastrointestinal. cierto. Y Ujú. la otra parte era renal, estimula Renal. la activación de vitamina D. Ya, aumenta la activación, perfecto, la hidroxilación. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Excreción de qué? Reabsorción. Ah, la excreción de fosfato la aumenta. Sí, aumenta la excreción de fosfato. De acuerdo. Ya, volvamos un poquito al caso. Ah, ya. Este paciente entonces tiene una hipercalcemia de 17, calcio 17. Llega a urgencia comprometido con conciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cuáles son las medidas a tomar? ¿Qué es lo más importante? Lo primero que hay que hacer. Hidratación. Hidratación, ¿cierto? Fluido, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Con qué? ¿Hidratación con qué? Soluciones isotónicas. Con solución isotónica. ¿Sí? Con solución salina del 0,9. Hidratación. ¿Qué más? Dale calcitonina. ¿Calcitonina? Sí. Ya, sí, la calcitonina es una hormona que es antagónica a la PTH, por lo tanto también nos serviría, pero hasta donde tengo entendido en Chile no hay. Capaz que haya ahora, no sé, pero yo nunca he usado. Pero sí, es parte del tratamiento y que te puede bajar el calcio en forma inmediata y rápidamente. Si hay que usarla. Si no hay, no podemos usarla. Obvio. ¿Qué más? Hidratación. SLA, cilantro, Bifosfonato. biofonato. Y si eso no se puede, el denosumab creo que era. Sí, si no es denosumab. Denosumab, sí. En general bifosfonato. Ahora, los bifosfonatos, hay que tener claro que inician su acción en forma tardía, o sea, se demoran como 3 o 5 días en empezar a hacer su efecto, no empiezan al tiro. Pero el tratamiento para poder mantener en el fondo después el calcio más bajo. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe la resorción ósea, ¿cierto? Por lo tanto, también disminuye el calcio en el fondo de la sangre. Es más caro, sí, es súper caro. Eh, pero entonces este paciente, claro, aquí lo más importante es hidratarlo y partirle el bifosfonato. ¿Por qué? Porque el bifosfonato se va a demorar, ¿cierto?, en hacer su efecto, entonces hay que partirlo antes para que logre realizar su acción. Y lo otro que acá es que plantean también la furosemida, ¿ya? Pero aquí hay un punto acá controversial, ¿cierto? Que la furosemida no ha demostrado en el fondo bajar el riesgo de estos pacientes. Y la recomendación es úsela si lo requiere. Cuando ese paciente, para mantener en el fondo una diuresis activa, requiere furosemida, tú le puedes dejar furosemida. El problema de la furosemida es que si estamos hidratando al paciente y tú de repente lo empiezas a deshidratar con furosemida, al final puedes subir la calcemia. Entonces, en este caso, si va a usarse, mejor usar en bomba de infusión que usar en bolo, ¿no? Por un tema de que
lo puedes regular mejor y no se hace no hay esa caída de volumen tan rápida. Pero en general no es necesario usarla si es que no se requiere. Sí la hidratación, sí los bifosfonatos. Entonces, de acá, ¿cierto? ¿Cuál debería realizarse primero? Ya le pasaron solución salina, y ya le pasaron furosemida en este caso. Tenemos que dejarle solo endronato. Aquí el bifosfonato que va a mantener la calcemia después baja. Si por alguna razón no está el paciente oligúrico o no tiene insuficiencia renal concomitante que es oligúrica, está hablando poco, no se le puede dejar volumen porque en el fondo se congestiona, trata con mucha congestión, hay que mandarlo a diálisis, hay que dializarlo. Entonces los escalones son esa: hidratación, bifosfonato, denosumab, la verdad es que no está disponible casi en ningún lado acá en Chile. A urgencia, digo. Y si con todo eso no, diálisis. A lo mejor en otra oportunidad podemos revisar los otros temas de hipercalcemia. Y este es el último caso. Este es un hombre de 52 años con linfoma de Burkitt que inicia quimioterapia de inducción. Se le dejó hidratación y alopurinol. 4 días más tarde, la creatinina subió de 1 a 5,4. O sea, tiene nada aquí. Su debit urinario 20 cc en las últimas 24 horas. En el laboratorio un potasio de 6, un calcio de 6,1, un fósforo de 8,3 y un ácido úrico de 15. Se queja de calambres musculares y parestesia. Entonces, revisemos el caso de a poquito. Tiene un linfoma de Burkitt. Volvemos al tema del linfoma, ¿cierto? Linfoma de Burkitt. ¿Hodgkin o no Hodgkin? No Hodgkin. No Hodgkin, ¿cierto? ¿Y de qué capa? Marginal. No, la capa marginal están los MALT. ¿Cierto? Es de la zona germinal. Sí, germinal, como dicen. La zona germinal, tú tienes los linfomas foliculares, los difusos de células grandes, en células B grandes, y tienes el linfoma de Burkitt. ¿Ya? ¿Y se acuerdan de algo del linfoma de Burkitt? ¿Les suena de algo? ¿Por qué era importante? Porque se asocia la infección con Epstein-Barr, doctor. Sí, el linfoma de Burkitt es asociación con Epstein-Barr, ¿de acuerdo? También a VIH. Sí. Pero es un tumor bien portado o mal portado. Es malísimo, ¿ya? Es súper agresivo, ¿ya? Es muy agresivo. Estos linfomas tienen generalmente mutaciones, ¿cierto? Una translocación 814. Y lo que hace esa translocación 814 aumentar la expresión de un protocogen que se llama CEMIC. ¿No? Y ese oncogen lo que hace es aumentar en extremo la mitosis y la proliferación celular, por lo tanto. Entonces son linfomas de crecimiento muy rápido, con una mitosis muy activa, y como hay una alta tasa de producción de células, al mismo tiempo se van destruyendo muchas células, por lo tanto tienen alto riesgo de provocar síndrome de lisis tumoral. Y es tanto lo que crecen, ¿cierto? Que cuando se ven en el fondo en la placa, ¿cierto? La biopsia, ¿cierto? Lo que describen, ¿cierto? No tengo color negro acá, pero
¿Se acuerdan del cielo estrellado? Histológicamente dan una imagen del cielo estrellado, y que significa que en el fondo todo lo que está negro, que ahora estoy poniendo lo rojo, pero todo lo que está negro es mitosis del tumor, y los blancos son zonas de macrófagos que se están comiendo los restos. Entonces ahí lo que uno ve en la placa en el fondo es el tumor en todo lo que está negro. Eso se llama cielo estrellado por la alta, ¿no?, de mitosis. Y como tiene esta tan alta tasa, hay más riesgo de lisis tumoral y mala cosa. Entonces el linfoma de Burkitt. Ya. Entonces, si sabemos que es un linfoma que va a partir quimioterapia, que es un linfoma que tiene alto riesgo de lisis tumoral y que el inicio de la quimioterapia aumenta obviamente el riesgo de lisis tumoral más en una neoplasia hematológica, se parten medidas de profilaxis, se empezó hidratación y alopurina. Y 4 días más tarde le pasó todo esto. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? Que ya se los dije, pero... Rotura del tumor en la sangre. Lisis tumoral, si tengo un síndrome de lisis tumoral, ¿no? Y pensemos, si tengo una célula, una célula, ¿cierto? Y se rompe. ¿Qué libero hacia el extracelular, digamos, hacia el intravascular? Si rompo una célula. Potasio. Potasio, ¿cierto? Voto potasio. ¿Qué más? Potasio, urea, Ácido úrico en el caso de tumor, dicen por ahí, urea dijeron por ahí, ya. Lo que sí. voto es ADN, ¿ya? ADN, que en forma de sus nucleótidos después se metabolizan, y se metabolizan a xantina, ¿ya? Y la xantina, a través de la xantinoxidasa, pasa a ácido úrico. O sea, no es que, a lo que voy, no es que la célula adentro haya ácido úrico y se vierta al extracelular, sino que es lo que se vierte del ADN. El ADN, los nucleótidos que tiene, se metabolizan a xantina, y la xantina después con la xantinoxidasa pasa a ácido úrico, ¿ya? Y el ácido úrico, ¿cuál es el problema que aumente el ácido úrico en la sangre bruscamente? O sea, ejerce un efecto de osmol, que teóricamente no debería, pero pasa igual. Más que efecto de osmol, ¿qué puede pasar con el ácido úrico? Cristaliza, ¿ya? Se Y cristaliza. se deposita. Y se deposita en los túbulos renales. Y produce una nefropatía, una AQI, por obstrucción de los túbulos renales. Produce una AQI renal de ese aspecto. Y en el fondo empeorar, digamos, la excreción urinaria, ¿cierto?, de estos elementos que estoy vertiendo en la sangre. Entonces puede producir una AQI. Ya, el potasio, ¿cierto? Se libera potasio porque el potasio es el principal catión extracelular. Entonces, viendo esto, se libera ADN, aumenta el ácido úrico, tengo hiperuricemia, se libera potasio, tengo hipercalemia. ¿Qué más se libera dentro de la célula? ¿Qué otro ion importante hay dentro de la célula? Fosfato. Fosfato, ¿cierto? Tengo fosfato, me produce una hiperfosfatemia. Y si tengo una hiperfosfatemia, ¿qué pasa con el calcio? Sequela. Sequela. Entonces tengo una hipocalcemia. Entonces eso iba recién. El síndrome de lisis tumoral, por la hiperfosfatemia que hay, se produce una hipocalcemia, no una hipercalcemia, ¿ya? Entonces hay hiperuricemia, hay hipercalemia, hay hiperfosfatemia, hay hipocalcemia, ¿ya? Y los ácidos úricos se empiezan a depositar en el riñón, aparece aquí. Aparte se liberan citoquinas, y las citoquinas producen alteraciones, digamos, en la capacidad de regulación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Puede producirse hipotensión, inflamación, y eso contribuye, estas citoquinas, contribuyen a la generación de AQI con el ácido úrico. ¿Mm? Entonces, este paciente que estamos viendo acá
tiene todas las cosas, po. Tiene una hipercalemia, tiene una hipocalcemia, una hiperfosfatemia y una una hiperuricemia. Por lo tanto, estamos con un síndrome de lisis tumoral. ¿Qué tengo que hacer en un síndrome de lisis tumoral? O sea, lo primero es tratar de prevenirlo, como se hizo acá. Se dejó de hidratación, ¿cierto? Y... Pucha, borré el monito anterior. Ya, no importa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dentro de la célula salía ADN y el ADN pasaba a santina y la santina pasaba a ácido úrico? Entonces el ácido úrico se depositaba y acá actuaba una Mal. enzima que se llama santina oxidasa. Sí. ¿Alguien estaba Hay que hablando? pedir, hay que evaluar renal, CREA, De acuerdo. Hay que pedir en el fondo creatinina boom, evaluar cómo está la función renal. y por la calcemia hay que también monitorear cardíaco. Monitorización. ¿De acuerdo? ¿Y el tratamiento propiamente tal? Hidratación. Hidratación, sí. Hidratación agresiva. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo quiero es aumentar el débito urinario y que esos cristales de ácido úrico se barran. Barrer esos cristales de ácido úrico para que no sigan tapando la cañería, ¿no? Entonces, hidratación agresiva. ¿Qué más? Doctor, ¿la furo puede ayudar acá o no? Mm, es que acá entramos a lo mismo de recién. Yo creo que no, porque la furosemida aparte te produce hipocalcemia y son pacientes que ya tienen hipocalcemia. Y ya tiene, claro, eso me está, ya. Entonces ahí depende, si tiene un Y paciente ahí, que, aparte en ese congestivo, caso, claro. ¿Ah? ¿qué diurético serviría Ah, en caso de necesitarlo? Porque si no, si tú si ves no que mejora necesitas mucho, diurético, porque el paciente sí, está congestivo y no lo puedes hidratar, hay que claro. dializarlo. Ah, directamente. Ya, Mm, ya. claro. De hecho, también, pucha, también tuvimos un paciente hace como 2 meses que llegó con no me acuerdo qué tumor tenía, pero llegó así como en la zarca, así, tiene edema de pared duro, extremidades inferiores con edema marcado, y empezó a hacer un síndrome de lisis tumoral, po, y no lo podíamos hidratar porque estaba congestivo. Se terminó dando la UTI para dializar, no sé qué pasó con él después, pero claro, cuando no podía hacer las medidas, no queda otra que llevarlo a diálisis, y eso significa muchas veces trasladarlo a una unidad de mayor complejidad. Y a lo que iba yo acá, medidas para disminuir el ácido úrico. ¿Conocen alguna? Alopurinol. Alopurinol. ¿Qué hace el alopurinol? Y inhibe la síntesis de más ácido. Sí, justamente, por eso quería dibujar el mono. El alopurinol lo que hace es inhibir esta enzima, santina oxidasa. Entonces tú inhibes la síntesis de ácido úrico, eh, pero no eliminas el ácido úrico que ya se formó. Se puede utilizar rasburicasa. Eso es, rasburicasa. La rasburicasa es una uricasa eh, recombinante, ¿cierto? Nosotros como mamíferos no tenemos enzimas que metabolicen el ácido úrico. Eh, entonces se genera rasburicasa y lo que hace es degradar el ácido úrico. ¿Cuál es el problema? Que rasburicasa no está disponible en Chile. No hay. Pero sería lo ideal para usar. eh, Romper ese ácido úrico que está ahí. Pero es que sabéis que no hay. Entonces lo que se hace acá hidratación al lopurinol y monitorización, y si no es suficiente con eso, eh, a la UTI, a la diálisis. Entonces, viendo eso, la conducta más adecuada, ¿cuál sería? Pensando en que estamos en el
diálisis, ¿ya? El paciente está anúrico, entonces no saco nada con hidratarlo y con ver ninguna otra cosa, tiene, al estar anúrico con este ascenso de la función renal, no saco nada con darle furo, con hidratarlo, con nada, hay que dializarlo. Entonces es una urgencia, está dentro, sería como una urgencia dialítica en este caso. La Y creo que este era el último caso, ¿no? Sí, este es el último caso que tenía hoy día. Doctor, tengo una Diga. pregunta. Sí, dígame. Que resulta que igual uno de los criterios para el tratamiento sobre la hidratación agresiva era si la función renal lo permitía, pero ¿hay algún Claro, punto como de corte que se me haya ido que haya que considerar? no, el problema es que acuérdate que la creatinina Ujú. no refleja tan exactamente, es un marcador tardío de la función renal. Entonces, cuando tienes una AQI, Ujú. si hay una AQI oligúrica, en el fondo que tú ves que el paciente no está orinando, pese a que tú le pases fluido, no aumenta por eso, tú dices esto ya no es renal, ¿cierto? Ahí el paciente se empieza a congestionar, ahí tú tienes que ver que ya no puede tolerar más líquido. Pero no hay como un punto de corte, por ejemplo, yo diga, de creatinina de esta para arriba ya no se puede dejar hidratación, no, depende del paciente. Ya. Sí, porque es difícil Sí, verlo no. como con... Tú te das cuenta que el paciente muchas veces llegan, como te digo, llegan ya edematosos. Y si en los exámenes tú ves que hay signos de lisis tumoral, tú dices, no lo puedo hidratar, no está edematoso ya. Ujú. Tendría que dejarle diurético y su perfil de electrolitos que tiene muestran lisis tumoral, no hay que dializarlo. O a la UTI y terapia de reemplazo renal. Ya, doctor, gracias. Ya, bueno, ahí terminamos por ahora. Mi opinión, yo creo que voy a dejar de grabar porque